Capítulo 7. El cimiento estable. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. El que creyere, no se apresure. Una persona que se apresura es inestable, porque sus acciones no tienen un fundamento adecuado. Esta persona es fácilmente conmovida y arrojada a un lado y a otro por las tormentas de las persecuciones y las pruebas. Por ejemplo, veamos lo que sucedió con Simón Pedro. Jesús había entrado en la región de Cesarea de Filipo y les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Varios discípulos compartieron con entusiasmo las opiniones de la gente sobre quién era Jesús. Él esperó a que terminaran, y luego los miró y les preguntó directamente: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 15. Estoy seguro de que en los rostros de la mayoría de los discípulos hubo miradas de confusión y temor mientras reflexionaban sobre la pregunta, quizás boquiabiertos y sin poder articular palabra. De repente, los hombres que habían estado tan deseosos de hablar para publicar las opiniones de los demás permanecieron en silencio. Quizá nunca se habían planteado seriamente esa pregunta. Fuera cual fuera el caso, comprendían que no tenían la respuesta. Jesús hizo lo que también sabe hacer. Con una pregunta logró que buscaran en el interior de su corazón. Los llevó a darse cuenta de lo que sabían y lo que no sabían. Estaban viviendo de las especulaciones de los demás en lugar de afirmar en sus propios corazones quién era Jesús. Ellos no se habían confrontado a sí mismos. Simón, a quien Jesús llamaba Pedro, fue el único de los discípulos que pudo responder. Él exclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Versículo 16. Entonces le respondió Jesús: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Versículo 17. Jesús estaba explicándole a Pedro el origen de esta revelación. Simón Pedro no había recibido este conocimiento escuchando las opiniones de los demás ni por medio de lo que había aprendido, sino que Dios se lo había revelado. Simón Pedro tenía hambre de las cosas de Dios. Él era el que hacía más preguntas. Fue el que anduvo sobre el agua mientras los otros 11 observaban. Era de los que no se conformaban con la opinión de los demás. Él quería escuchar directamente a Dios. Este conocimiento revelado de Jesús no le vino por medio de los sentidos, sino que fue un don, un regalo que iluminó su corazón en respuesta a su anhelo. Muchos habían visto y sido testigos de lo mismo que Pedro, pero sus corazones no anhelaban conocer la voluntad de Dios de la misma forma. En 1 de Juan 2:27 se afirma: «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado». Esta unción era la que estaba enseñándole a Simón Pedro. Él escuchó lo que todos dijeron, y luego miró hacia adentro, a lo que Dios le había revelado. Una vez que recibimos un conocimiento revelado por Dios, nada puede hacernos tambalear. Cuando Dios nos revela algo, no importa lo que todo el mundo diga, no podrán cambiar nuestro corazón. Entonces Jesús le dijo a Simón Pedro y a los demás discípulos: «Sobre esta roca, el conocimiento revelado por Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Así vemos claramente que hay un cimiento estable en la palabra de Dios revelada. En este caso fue el hecho de que Pedro comprendió que Jesús era el Hijo de Dios.